Roboam era hijo y sucesor de Salomón. La Biblia no menciona otros hijos o hijas de Salomón. Puesto que la madre de Roboam, Naamá, era amonita, era israelita solamente por su padre. Pero el linaje de la madre era semita, ya que los amonitas eran descendientes de Lot, sobrino de Abraham. Desde los primeros años después del establecimiento de Israel en Canaán, hubo celos entre las dos tribus más poderosas, Efraín y Judá. El hijo de Salomón, Roboam, era el sucesor legítimo al trono, pero las tribus del norte de Israel no lo apoyaron. C.F. Keil y Delitzsch explicaron el porqué. Las tribus no tenían derecho a elegir según su gusto a otro rey que no fuera el heredero legal al trono de David. Sin embargo, como estaban descontentas con el gobierno de Salomón, no fueron a Jerusalén a rendir honores a Roboam, prefirieron Siquem como lugar de reunión y enviaron a buscar a Jeroboam, que se encontraba en Egipto. Esto mostró claramente que tenían intención de apartarse de la casa real de David. Roboam fue a Siquem porque todo Israel había ido allí para hacerlo rey. Todo Israel, de acuerdo con lo que sigue, significaba las 10 tribus aparte de Judá y Benjamín. El derecho de hacer rey al príncipe elegido por Dios, o sea, ungirlo y rendirle honores, era una antigua tradición en Israel, y las tribus la habían seguido no solamente en el caso de Saúl y David, sino también en el de Salomón. Las 10 tribus de Israel hicieron uso de este derecho cuando Roboam subió al trono, pero en lugar de ir a Jerusalén, residencia del rey y capital del reino, tal como debían haber hecho para rendir honores al heredero legítimo de Salomón, habían ido a Siquem, actual Nabulus, lugar donde se realizaban las antiguas reuniones nacionales en la tribu de Efraín. En cuanto a la elección de Siquem como lugar para rendir honores, Kimchi ha observado correctamente que buscaron una oportunidad para transferir el gobierno a Jeroboam, y por lo tanto no quisieron ir a Jerusalén sino a Siquem, ciudad que pertenecía a Efraín, siendo que Jeroboam era efraínita. Si hubiera alguna otra duda al respecto, la misma sería borrada por el hecho de que mandaron buscar a Jeroboam, hijo de Nabat, a fin de que viniera de Egipto, a donde había huido por causa de Salomón, para concurrir a esta asamblea, y por el hecho de que tomó la dirección en la reunión, sin duda sugirió a los presentes la demanda que debían presentar ante Roboam. Esta reunión nacional, en la que Roboam buscó el voto de confianza, fue un acontecimiento de gran importancia, ya que la vida en Israel no volvería a ser la misma después de ese día. Jeroboam era hijo de Nabat, de la tribu de Efraín. Era uno de los 12 superintendentes nombrados por Salomón y tenía la supervisión de todos los impuestos y de la mano de obra requeridos por la casa de José. El profeta Ahías había profetizado que Jeroboam un día tomaría gran parte de la nación israelita. Para ilustrar su profecía, Ahías se quitó el manto y lo partió en 12 pedazos. Entregó 10 a Jeroboam y dijo: «Toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel: He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel». En esta forma profética bosquejó acontecimientos que pronto ocurrirían. Durante el reinado de Salomón se cumplieron todas las profecías de Samuel en cuanto a lo que sucedería si Israel tenía rey. Israel deseaba librarse de las extravagancias de Salomón, las que habían acarreado sobre el pueblo exorbitantes impuestos y trabajos forzados. El yugo mencionado en este versículo era símbolo de aquella carga. Un estudioso hizo notar que el reino de Salomón apenas duró más que el rey. Luego de su muerte, su hijo y heredero, Roboam, buscó ascender al trono de Israel y de Judá. En el sur no hubo dificultad, pues los ancianos de Judá sin duda estaban complacidos en ungir a otro hijo nativo para continuar el mandato que había favorecido a Judá en tantas formas. En el norte, en Israel, la historia era diferente.
Antes de aceptar cualquier hijo de Salomón, debía haber una plática franca en cuanto a ciertas normas de Estado que los hombres de los cerros y valles del norte creían discriminatorias y difíciles de soportar. El trabajo forzado para los proyectos reales de construcción no debía continuar. Los impuestos pesados y desiguales que favorecían a Judá tendrían que ser modificados. El nuevo rey tendría que encontrar otra forma de llevar a cabo sus ambiciones personales e imperiales o de algún modo apaciguar sus deseos. En cualquier caso, las tribus del norte se mostraron claramente inclinadas a no soportar la pesada carga que les imponía la monarquía. Apoyando estas quejas bien concretas se encontraba la fuerza renovada de los ancianos de las tribus. Después de todo, Salomón no había destruido completamente su poder. Los que estaban reunidos dejaron bien en claro que no se consideraban más como parte de la casa de David, Judá. Se rebelaban contra el dominio de Roboam y fueron adelante a establecer su propio reino. A tus tiendas es una expresión idiomática que significa vete a casa. Las tribus del norte retiraron su apoyo a la casa de David y en esencia dijeron, David, cuida tu propia casa. No nos asociaremos más contigo ni tendremos herencia junto a ti. Roboam debe de haber pensado que el pueblo no le hablaba con seriedad en cuanto a la rebelión, pues envió a Adoram entre ellos. Como Adoram era quien se encargaba del tributo, probablemente fue enviado a recoger los impuestos de costumbre. Pero el pueblo, indignado contra el amo que les había dado una respuesta tan cortante, ante su solicitud de alivio de sus cargas, apedreó al siervo y le dio muerte. Enviar a Adoram a recaudar los impuestos cuando la mente pública estaba en tal estado de agitación, particularmente después de haber retirado su apoyo de Roboam, es otra evidencia de la falta de sensatez de Roboam y de su incapacidad para gobernar. Estos, hijos de Israel, son miembros de las 10 tribus que se habían venido estableciendo en Judá. Comparar con un Reyes 12:23, y especialmente los de la tribu de Simeón están incluidos entre ellos, siendo que fueron obligados a permanecer en el reino de Judá desde el establecimiento de su territorio. Estos bien pueden ser contados entre los israelitas que estaban en las ciudades de Judá, ya que al principio todo el territorio que les pertenecía había sido asignado a la tribu de Judá, del cual posteriormente recibieron una porción. Primer Reyes 12:17 presenta cierto interés particular para los estudiantes del Libro de Mormón porque ayuda a explicar la razón por la que varias generaciones más adelante había en Jerusalén hombres como Lehi y Nefi, que eran descendientes de Manasés, y los de la familia de Ismael, que eran descendientes de Efraín. Labán, un escriba de la tribu de José, también vivía en Jerusalén en aquella época. Este asunto es explicado más detalladamente en 2 Crónicas 11 del 13 al 17 y 15:9. La declaración sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá es verdadera solamente en términos generales. Los miembros de la tribu de Benjamín, largamente asociada con la de Judá, y los levitas que ya vivían en Jerusalén y sus alrededores y que servían en el templo, también deben ser incluidos con Judá. Además, una vez que Jeroboam instituyó la idolatría, los justos de todas las tribus del norte emigraron al reino de Judá. Aunque el pueblo de Judá no era un pueblo totalmente justo, sus habitantes se mostraron inclinados, en este caso, a escuchar el consejo del profeta del Señor. Con el reino dividido, las 10 tribus no podían adorar convenientemente en el templo de Jerusalén porque Judá controlaba aquella ciudad. Jeroboam, preocupado por mantener a Israel bajo su dominio, programó un nuevo método de adoración que permitiría a su pueblo adorar lejos de Jerusalén. Hizo 2 becerros de oro en las ciudades del norte e invitó a su pueblo a adorarlos. Adam Clarke dijo que Jeroboam inventó una religión política, instituyó festividades distintas a las indicadas por el Señor, dio al pueblo ciertos objetos de devoción y se convenció de que sería conveniente y opresivo ir a adorar en Jerusalén. Esta no fue la última vez que la religión llegó a ser un mecanismo del Estado para servir a propósitos políticos. Aunque hizo becerros de oro,
es evidente que Jeroboam no solamente tenía presente la adoración de Apais en Egipto, sino especialmente la adoración de imágenes introducida para el pueblo por Aarón en Sinaí. Esta idea fue tomada por Jeroboam de las palabras de Éxodo 32:4, con las que él meticulosamente se esforzó en recomendar su nueva forma de adoración: estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Lo que Jeroboam quiso decir era: esto no es una nueva religión, sino que fue la adoración que nuestros padres usaron en el desierto, y Aarón mismo fue quien dio el ejemplo. Y siendo que la alusión verbal al hecho ocurrido en Sinaí claramente muestra eso. Jehová fue adorado en la imagen de los becerros. La elección de los lugares en los que los becerros de oro fueron puestos muestra también que Jeroboam quería apegarse lo más posible a las tradiciones antiguas. No eligió su lugar de residencia, sino Betel y Dan. Betel, en la frontera sur de este reino, la cual pertenecía a la tribu de Benjamín y que hoy día se llama Beitín, ya había sido consagrada como asiento divino mediante la visión de Jehová que recibiera en un sueño el patriarca Jacob, y Jacob llamó Betel al lugar, o sea, casa de Dios, y posteriormente levantó allí un altar al Señor. Dan, en la región septentrional del reino, también fue consagrada como lugar de adoración por los danitas que establecieron allí la adoración de imágenes, ocasión en la que un nieto de Moisés había oficiado. Y tal vez también se tuvo en cuenta la conveniencia de los habitantes, esto es, que las tribus del norte no tuvieran que recorrer una larga distancia para rendir sus devociones. Al ordenar una festividad para el 15º día del 8º mes, Jeroboam trastornó el gran festival de los tabernáculos, que se realizaba el 15º día del 7º mes. Estableció una fiesta similar pero al mismo tiempo socavó la ordenanza. Jeroboam expulsó a los sacerdotes levitas y ordenó sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví, permitiendo que cualquiera fuera ordenado si se consagraba ofreciendo un becerro y 7 carneros. También asumió funciones sacerdotales él mismo. Al rechazar a los levitas, estos fueron evacuados de su reino y se unieron al reino de Roboam en Jerusalén.